Bueno, un saludo muy afectuoso para nuestros amigos de CEFA. Queremos darles la bienvenida hoy a este espacio, a este canal, en el que permanentemente estaremos compartiendo con ustedes y esperemos pues que ustedes con nosotros contenido de interés social, académico, poético y artístico. Creemos justamente que hoy vale mucho la pena hacer de estos medios instrumentos que nos permitan intercambiar saberes, pero también impresiones, más cuando la coyuntura actual amerita un acercamiento y una deliberación mutua de lo que creemos que pasa y qué pasará luego de retomar nuestras habituales y viejas costumbres humanas. Eh, Sin embargo, este tiempo de regocijamiento, este tiempo de meditación también nos puede servir mucho para identificar cuáles son esos comportamientos que debemos cambiar, porque la situación amerita que hagamos un alto en el camino, que pensemos y que efectuemos a partir de esa introspección una revaloración de muchas de nuestras acciones y muchos de nuestros comportamientos. Yo creo que en estos tiempos en los que estamos cada uno en nuestras casas, confinados, exiliados de la ciudad, del trajín, es importante aprovechar el tiempo. Y yo creo que uno de esos medios que nos permiten aprovechar el tiempo es en este caso la lectura. Por eso justamente en esta edición o por decirlo así, en esta entrega, quiero compartir con ustedes o proponerles más bien algunas lecturas que nuevamente estoy haciendo o que he abordado del poeta peruano César Vallejo. He retomado esta obra poética que recopila Américo Ferrari, Ediciones Crítica, donde se hace un estudio minucioso del poeta, de la vida, de su obra, de lo que dejó en vida, pero también de la importancia que tiene Vallejo para las letras latinoamericanas y sobre todo para las letras universales. Eh, el, el compilador Américo Ferrari nos recuerda entonces eh, a un Vallejo como transgresor del canon moderno. Eh, Nos lo hace ver también como símbolo de las viejas ditirámbicas griegas y sobre todo de los vaos trágicos que hace recordar a sabios poetas griegos como por ejemplo Sófocles. Pero más allá de la interpretación que hace Américo Ferrari, me parece que de acuerdo a las lecturas que yo he hecho, lo identifico fundamentalmente como un místico que en tiempos de juventud se entregó completamente al estudio de los versos bíblicos, en especial las meditaciones del santo Job o de Job. ¿Sí? Recordemos que Vallejo, a pesar de que se desliga un poco de las tradiciones religiosas, en sus primeros poemarios hay mucha influencia o mucho simbolismo católico, ¿sí? Eh, a pesar, digamos, de ese contexto en el que Vallejo prácticamente eh, anduvo, ¿sí? Un contexto en el que fue perseguido político, encarcelado y exiliado de su país natal, ¿sí? De sus paisajes tradicionales y por supuesto de esa, digamos, noble estirpe indígena que le caracterizó. Eh, Importante también mencionar para el lector, para aquellos que quieran en esta cuarentena retomar algunos poemas del poeta, que Vallejo nace en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 y muere en París el 15 de abril de 1938.
que Vallejo obviamente es considerado el padre del vanguardismo poético latinoamericano, pero también uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Desde Los Heraldos Negros, que es su primera obra, 1918, ya en Vallejo hay un interés decidido por encontrar un lenguaje poético propio, ¿sí? Poemas como por ejemplo Eses, La Cena Miserable, Los Dados Eternos, creo que son síntomas de una ruptura con esas formas o con los viejos temas costumbristas de la época, y en el que hay una exposición bastante interesante y muy personal sobre elementos como el sufrimiento, la pérdida de fe, el desamparo, la soledad, ¿sí? Podríamos decir entonces que Vallejo busca un lenguaje, eh, como decía un profesor eh, que tuve en la universidad, un lenguaje que pueda representar simbólicamente, desde lo semántico, desde lo sintáctico, todo ese universo existencial. Eh, Creería que cuasi dramático. Y acá también es importante mencionar como algunas anécdotas o algunas eh, digamos, algunos pasajes de la vida de Vallejo. Recordemos que más o menos por esas fechas, 1918, 19, 20, a Vallejo se le muere la mamá, tiene constantemente rupturas amorosas, pero sobre todo hay dos momentos que lo impactan bastante. El primero es la muerte de su gran amigo Abraham Valdelomar y claro, y su periodo eh, de encarcelamiento. Creo que todos estos acontecimientos pues son como faros que iluminaron su obra de 1922, ¿sí? Trilce, en donde ya vemos a un Vallejo con una poesía, siendo un poeta más radical, más allá del metro y la rima, sí, más cercano al lenguaje cotidiano y a una exploración bastante interesante digamos, yo creería que de terminología científica. Uno puede encontrar en Trilce, de hecho, muchas referencias a conceptos que se emplean en la biología, en la física. Sí, yo le llamaría eso como una exploración hermenéutica que hace el poeta. Y también hay una especie de, eh, digamos, de pugna, ¿sí? Una lucha entre ese arraigo a los valores costumbristas y un poquito como ese deseo, ese querer poder llegar a encontrar en esas otras áreas o esas otras disciplinas o esas otras dimensiones del lenguaje elementos más innovadores o más, digamos, concretos o específicos, ¿sí? Después de 1922, Vallejo, pues al publicar 13, es, digamos, poco comprendido en los círculos académicos del Perú, sobre todo pues de los círculos literarios. Decide en 1923 irse del Perú, ¿sí? Parte hacia París. Allí en París, digamos, hace una intermitencia entre París y Madrid, ¿sí? Complementó, digamos, esta instancia con diversos trabajos como periodista, traductor, como docente, ¿sí? De hecho, estando de visita en Madrid, ¿sí? Publica dos libros en prosa conocidos como Tuxeno, 1931, y Crónicas de Rusia, que si no estoy mal también data de la fecha, o de 1932. Aquí ya vemos a un Vallejo, por decirlo así, un poco más comprometido con, digamos, con la causa o con las luchas sociales, especialmente de los trabajadores, de los desamparados. Eh, Obviamente esto hace recordar mucho las difíciles condiciones de vida en las que vivió Vallejo, ¿sí? En el Perú, ¿sí? Estos dos textos son ya de corte militante, ¿cierto? Su narración es más propagandística o más apologética. Por último, tenemos del poeta dos recopilaciones póstumas que hace, digamos, la mujer de Vallejo en su estancia en Francia, ¿sí?
Poemas humanos y España aparta de este cáliz, ¿sí? De 1939. Estos textos, los poemas, sí, son... Vallejo los escribe y los almacena en la última andanada de 1937. En ellos parece que Vallejo retoma un poco la métrica y los ritmos presentes en los heraldos negros, además un poco la tez de insatisfacción que le caracteriza. Sin embargo, nos regala un color más esperanzador, que eso es muy importante en Vallejo, sí, un color un poquito más, digamos, más ligado al compromiso, obviamente ya porque tiene una influencia muy marcada del comunismo europeo, sí. Eh, por ejemplo, algunos de sus versos dejan entrever que el sufrimiento no es solamente la condición originaria que caracteriza la existencia particular, sino que el sufrimiento, tanto como el vivir, ¿sí? Recuerdo eh, algunos poemas, Epístola de los transeúntes, o Voy a hablar de la esperanza, o El buen sentido, ¿cierto? Que son, digamos, poemas en los que ya Vallejo habla del sufrimiento, sí, de esas ganas, o por lo menos esa idea de vivir que no está propiamente en el individuo, sino que el individuo justamente lo hace o lo materializa con relación a todos, ¿sí? A esa relación que se tiene con el otro, ¿cierto? A esa interdependencia. Entonces yo creo que ya hay en Vallejo una muestra o una faceta de una construcción existenciaria en colectivo, diríamos, pues sin temor a equivocarnos, como una especie de existencialismo colectivo. Bueno, esto es un poco más o menos la vida y la obra del poeta peruano, del poeta andino. Quiero terminar compartiendo un poema que personalmente me estremece mucho del poeta peruano. Siempre cuando tengo la oportunidad de leer, retomo este poema porque me parece bastante bonito y porque refleja mucho esa, digamos, esa desesperanza con la cual vivió Vallejo prácticamente toda su vida, sobre todo por ese afán de perseguir respuestas sobre las preguntas que, digamos, que prácticamente se hizo en vida. Voy a leer, sí, voy a leer un poco este poema, La Cena Miserable. Dice así: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunado todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos? Todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe si oscuro hasta cuándo la cena durará. Bueno, espero que este video tenga muchos comentarios. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden dirigirse a las redes sociales de nuestra fundación, ¿sí? A nuestra página web y por supuesto el canal. Esperamos que ustedes en próximas entregas también nos comenten esos intereses que pueden, digamos, tener en materia artística, en materia filosófica, en este caso en materia poética. Quería
empezar con Vallejo porque creo que nos enseña un poco a vivir el sufrimiento, ¿sí? Y creo que el sufrimiento lo vemos ahora, eh, y lo han dicho grandes filósofos existenciales, no solamente del siglo XIX, sino también del XX, que una de las condiciones próximas de la vida humana es el sufrimiento y hay que aprender a aceptarlo. Entonces, un saludo para todos y lo esperamos muy pronto en nuestro canal.